Raíces y Alas, un podcast sobre adopción. Patricia Pérez, directora del Hogar Soles en el Camino. Laura Silva, trabajadora social del Hogar Soles en el Camino. Laura Retamar, coordinadora del Hogar Soles en el Camino. En este episodio vamos a escuchar las historias de dos jóvenes que han vivenciado el proceso de la adopción. La de Karen, que vivió en el hogar desde sus 9 años y con una vinculación con su madre biológica, pero que aún así manifestó su deseo de tener una nueva oportunidad. Esto se trabajó en todos sus espacios y a sus 14 años fue adoptada por Inés. Y la de Ángelo, que formó parte de un grupo de hermanos que debió ser separados por la falta de familias para que adopten al grupo en su conjunto. Y fueron ellos mismos quienes decidieron cómo irían separados. Hola, contanos, ¿quién sos? Buenas, sí, soy Karen Fernández. ¿Cuántos años tenés? Ahora 27 años, vivo justamente con mi familia adoptiva, con mi mamá y con mi papá. Fui una chica que vivió acá en el hogar de Soles en el Camino. ¿Querés contarnos cómo llegaste a vivir en un hogar? Sí, claro, mira, cuando era chica vivíamos en una situación compleja con dos hermanos. Estábamos en una situación de abandono. Unos primos que vivían en el barrio hicieron varias denuncias al juzgado de acá y terminamos primero en un hogar en Boulogne y después en una institución en San Cristóbal. ¿Cómo fue tu experiencia de vivir en un hogar? Al principio fue confuso, pero hay acompañamiento desde tanto la gente de la administración como mismo los chicos que viven ahí, los que están hace más tiempo. Personalmente lo viví como algo agradable a lo largo del tiempo, fue muy positivo el cambio, se notó como fui como sintiéndome más cómoda, más feliz, sin tantas preocupaciones en el día a día a comparación de la vivencia en mi hogar de origen. ¿En qué momento, cómo surge el deseo de tener una familia adoptiva, alguien, una mamá? ¿Cómo llega eso a tu vida? Bueno, después de un tiempo en estar en las instituciones, me revinculé con familia lejana, primos, tíos que no conocía y empecé a pasar experiencias agradables, eso, como en una situación más familiar, sin toda la relación tóxica o compleja que era antes. También un poco ver a otros chicos yéndose con familias que se veían muy amorosas, empecé a como entrar casi en la adolescencia y sentía que quería como esa imagen tan linda que se veía de los chicos más chicos yéndose con madres, padres, pero en una buena relación. Y también veía como gente que traía a sus hijos y decía, yo quiero eso, quiero una familia, un hogar. ¿Te acordás cómo empezó? ¿Cómo fue el proceso? Sí, al principio creo que era un poco ingenua al pensar en una familia grande. Estaba tan acostumbrada justamente el ámbito de tanta gente que al principio tenía esa ilusión de decir, sí, muchos hermanos, mucha familia grande, pero después terminé siendo hija única con primos y tíos, pero con una familia más chica que se adaptó más a lo que realmente necesitaba, esa ilusión de comodidad que tenía de familia grande, de la costumbre, pero después somos mi papá, mi mamá y yo principalmente. Fue, ¿cómo decirlo? ¿Y los primeros encuentros con tu mamá y con tu papá? ¿Qué te acordás de eso? Primero fue con mi mamá, porque en realidad la adopción es monoparental. Mi papá es mi papá, pero legalmente soy mi mamá. Los primeros encuentros fue un poco incómodo, porque mi mamá ya es bastante mayor para la edad en la que... ¿Vos cuántos tenías? 14. Cuando la conocí tenía 14. También eso, ya estaba muy entrada en la adolescencia y fue una vinculación al principio complicada
porque ella tenía todo un carácter formado, toda una historia atrás que ya la tenía muy consciente. Así que al principio fue difícil, nos duró un par de años que yo ablandara un poco mi corazón. Pero bueno. Me imagino que había temores, ¿no? Sí, al principio de la adopción mi mamá se tenía que hacer una operación menor, pero para mí eso era terror. Digo, me estoy vinculando con una persona que tiene que entrar a un quirófano. No era nada, era una operación sencilla, pero el miedo al abandono nuevamente, sí, estaba ahí latente. Incluso también cuando ya me había mudado, porque yo no tenía un carácter fácil, era bastante complicada y me acuerdo que era siempre estar marcando el límite de, bueno, a ver si ahora me dejás. Siendo complicada, pero queriendo que resista con su carácter. Poniéndola a prueba muchas veces. Y que me saqué la lotería porque me tocó una madre muy paciente, por suerte. Y vos nos contabas que tenías hermanos, ¿no? Familia grande, de origen, y bueno, y una mamá, ¿no? En todo este proceso, ¿cómo fue tu vínculo con tu familia de origen? Bueno, con la adopción perdí contacto con uno de mis hermanos, pero antes nos llevábamos bien. Ellos no estaban en la misma institución que yo, pero nos veíamos seguido. Lo mismo con mi mamá de origen. Al principio teníamos buena relación. Para mis 12 años más o menos, aunque tenía buena relación con ella y con mis hermanos, entendí en algún punto que esperar hasta la mayoría de edad y volver con ellos no era una opción, y ahí hubo un pequeño quiebre, como caer en una realidad que no iba a ser, más que nada promesas vacías que cuando uno va creciendo las va notando más. Entonces, cuando sucedió la adopción, yo con mi hermano del medio perdí relación, hubo mucha dolencia del otro lado con mis decisiones, así que se tuvo que cortar eso. Pero con mi hermano más grande, a día de hoy todavía tengo relación, después de todos estos años. Es una relación más superficial, pero estamos ahí en contacto. Sí. Bueno, con mi mamá biológica, al principio nos veíamos, era mi mamá, la persona que me había dado la vida, y más allá de cómo se habían dado las cosas a lo largo del tiempo, eso no cambiaba. Pero bueno, a los 16 me mudé de país, me fui a vivir a Uruguay, y medio como que usé eso de excusa para como ir perdiendo el contacto de a poco. La veía muy de vez en cuando, hablábamos para fechas muy específicas, cumpleaños, navidades, pero en realidad ya no teníamos relación. Yo, cuando cumplí 18, tuve acceso a mi legajo y leí cosas, me enteré de información que yo no sabía, que nada, ya venía estirando un poco la relación, y eso hizo que medio como se terminara de romper para mí. Bueno, Karen, ¿cómo tomaba tu familia adoptiva la relación que vos tenías con tu familia de origen? Con tu mamá particularmente, ¿no? Claro, la verdad siempre sentí que había sido muy receptiva. Yo nunca tuve una conversación muy específica con mi mamá, pero se fue dando de manera implícita que yo iba a seguir teniendo relación con ella, un poco por la edad que yo ya tenía para ese momento, aunque siempre preguntaba o avisaba, siempre fue como muy abierta. Una vez su pareja, mi papá, me dijo como, vos si querés verlos, podés verlos, no dejan de ser tu familia, nosotros entendemos que a veces los quieras ver o no dándome permiso, pero validando, Apoyándote. apoyándome.
Igual a mí al principio me daba un poco de miedo porque me preocupaba que no se sintieran queridos, entonces los veía, pero era como, bueno, se los voy a ver, pero los voy a ver como muy caso particular. Hay un tema, a veces no suele uno tener relación con los chicos cuando somos más chicos y hay adopción, normalmente suelen ser adopciones cerradas, ya no suele haber vínculo con los padres, entonces terminaba siendo como un tema, por lo menos para mí, en ese momento, que me generaba un poco de tensión, aunque ellos siempre fueron muy amorosos con el tema, apoyándome siempre, si la quería ver. Y vos ahora, ¿cómo se llama tu mamá adoptiva? Mi mamá adoptiva se llama Inés. Bien. ¿Y vos sentís que pudiste lograr un vínculo de mamá, de hija, un vínculo ¿cómo pudiste, teniendo en tu historia, armar este vínculo? No fue fácil al principio, yo tenía el lugar de mamá muy dañado con mi relación con mi mamá adoptiva, entonces fue todo un trabajo, fuimos a terapia juntas, cada una tiene su terapia y hemos ido a terapia juntas en grupos de familias que adoptan y hemos tenido sesiones compartidas con su terapeuta. A día de hoy, después de tantos años, mi relación con ella es como una madre y una hija normal, nos queremos revolver cosas por la cabeza algunos días y si tengo algún día difícil y estoy angustiada, voy y le lloro en el pedazo. Claro. Como si tuviese 5 años y necesito mamá. Claro. Lo mismo con mi papá adoptivo. Con él hablo, a él le he llorado rupturas amorosas, es una relación padre-hija como cualquier otra. ¿Y le decís mamá y papá? No tengo tanta esa dinámica de decirles así, porque para mí son Inés y Luis, pero son Inés mi mamá, Luis mi papá. Y cuando hablo de mi mamá y mi papá con gente, saben que son ellos, los conocen. El vínculo es más importante que el nombre, ¿no? Sí, es un título más. Claro. En papel puede decir eso, que soy su hija adoptiva, pero en la relación en el día a día, en el acompañamiento emocional, en el apoyo de si no quiero trabajar, si no estoy pudiendo trabajar o si quiero solo dedicarme a estudiar, es el apoyo de una mamá y de un papá, aunque no los llame mamá y papá. Pero son eso, claro. Son mi familia, más allá del título. Qué linda historia. Gracias. Bueno, Karen, muy linda tu historia. Por último, te queríamos preguntar o decir si querés agregar, sugerir, aconsejar o contarnos algo como para cerrar a los chicos, a los niñas, adolescentes que esperan, a las familias que están también en espera o viendo si me animo o no a iniciar un proceso de adopción. Sí, para los chicos y también para los padres o las familias que quieran adoptar también. Para los chicos parece a veces un poco imposible, pero no pierdan la esperanza. Mi adopción fue cuando ya era adolescente. Obviamente cuando uno ya va más cerca de la mayoría de edad es más difícil, pero siempre hay una familia ahí en alguna parte del mundo que es para vos. Yo me tardé en encontrarla, por un momento pensé que no la iba a tener y cuando yo quise que me adoptaran tenía 12 y me adoptaron a los 14 y parecía imposible, pero sucedió. Parece medio trillado eso de decir como bueno, la esperanza es lo último que se muere y es real, porque está ahí, simplemente lo tenemos que buscar. Y la familia no siempre va a ser la familia con la que te criaste, la familia se construye, incluso si no es con una adopción tan directa, a veces la vida te da una mamá y un papá sin que haya un papel incluso. Y para los padres mucha paciencia, siempre mucha paciencia.
A veces van a haber días difíciles, pero siempre hay que recordar que venimos con todo un peso emocional detrás, mucho abandono, muchas heridas, y si algún día tenemos un día difícil o esos días difíciles son un mes, es más que nada estamos probando los límites para ver si no me vas a abandonar vos también. Entonces, mucha paciencia, mucho amor. Cada niño es un mundo y necesitan como una cantidad de amor infinita. Así que eso, mucha paciencia y para los padres y esperanza para los chicos, que siempre está ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Hoy nos acompaña Ángelo, que es un joven que vivió unos cuantos años en el hogar y bueno, con una historia de vida súper interesante por el proceso que él hizo acá en el hogar y por el proceso después de su crecimiento y de su historia de vida. Hola, buenas tardes. Sí, mi proceso acá fue, como bien decís vos, Pato, fue bastante peculiar, con muchos hermanos y desde los 8 años, desde que llegamos, una etapa bastante peculiar en la que aprendimos muchas cosas, aprendí un montón de cosas. Tuve la suerte de venir a este hogar que de una me asistieron psicológicamente y trataron de ayudarnos con el amor que por ahí íbamos a tener lejos, el amor que todo niño merece y nada, fue bastante impactante al principio entender de que no íbamos a estar con nuestros padres. Bueno, nos contaste cómo llegaste al hogar, cómo fue esa entrada. ¿Te acordás cuándo o cómo empieza el deseo en ustedes o en vos en particular en tener una nueva familia? En tener una nueva familia, no, creo que nunca nació como un deseo de una nueva, sino que de entender que mi familia no iba a poder ser. No, nunca me salió un deseo de otra familia, sino que entender que se intentó el paso A, el plan A, el plan B, que fue en su momento la vinculación con mi tía, no se pudo y el plan C. Vos pensabas que tus hermanos necesitaban una familia más que vos por ser vos el mayor. Sí. Fue entender más que un deseo. Entender que era eso lo que tenía que pasar. Aunque eras un niño también, porque eras un niño. Sí. Y bueno, y en eso preguntar y aceptar que la manera más fácil y rápida era dividirnos. Era separarme de algunos de mis hermanos. Bueno, Ángelo, y en este proceso de pensar en una familia para tus hermanos, que en general es algo que por ser el hermano mayor generalmente sucede, ¿no? Pensar en los más chiquitos y de qué forma protegerlos, aún siendo niño y aún necesitando vos también de los cuidados y la protección familiar. Pero ustedes eran 5 hermanos y después de intentar varias oportunidades la posibilidad de que vayan juntos, en algún momento se decidió que juntos no era posible porque no había familias que quisieran postularse para adoptar 5 hermanos. ¿Te acordás cómo fue ese proceso de pensarse en separado? ¿Cómo separarse? ¿Con quiénes? Sí, tengo como una imagen así como un momento en el que subo acá a hablar con ustedes y me explican bien la situación y después cuando lo hablamos con mis hermanos y bueno, ahí aparecieron las preguntas de que si nos íbamos a ver y todo. Esto de la división, me acuerdo que sí nos aclararon de que no íbamos a perder el vínculo y que íbamos que se iba a poner en condición a la familia que nos adopten de seguir teniendo vínculo. Sí que era lo que queríamos y bueno, obviamente queríamos eso. Y bueno, esto se decide,
se decide la separación en estos grupos de hermanos, 2 y 3, y aparecen las familias, ¿no? Aparecen estas 2 familias y aparece el proceso donde empiezan a conocerse entre ustedes y la familia. Y que la idea también, cuando se decidió la separación, era que este proceso se inicie en forma conjunta, que por suerte eso se pudo lograr, ¿no? Como encontrar a 2 familias que en el mismo tiempo se pudieran hacer las vinculaciones de los 2 grupos de hermanos. Y ahí empezamos a una situación, bueno, ansiosa y incómoda, bueno, de cómo es esto, ¿no? De qué se trata y qué hay que hacer. Y bueno, en eso también nos explicaron de que era para que nos conozcamos y veamos cómo nos sintamos como familia, o sea, cómo sintamos a la familia que nos espera. Y ahí empezamos a salir a un parque, después a la casa de mis padres, y ahí fuimos viendo cómo era el escenario. También había algo que era como un condimento diferente por ahí, de que ellos, en el caso de mis padres adoptivos, tenían otros 3 hijos más, y eso también era algo a evaluar, a exponerse. Y claro, porque no debes vincular solo con tu mamá y papá adoptivos, sino también con hermanos, en este caso. Claro. Y bueno, ahí empezamos a conocernos. Como yo con 12, 13 años empezaba a ver eso, lo que se suponía que bueno, era tener lo mismo que los otros niños tenían, una familia que les dé el amor, la atención que necesitan, el aprendizaje, el acompañamiento, el apoyo. Y por ahí vos sentiste en esta historia, en esta construcción del vínculo, que tu familia adoptiva no tuvo en cuenta por ahí estas particularidades, estas individualidades, este respeto por la historia personal, por las cuestiones que los diferenciaba como seres humanos, ¿no? A cada uno. ¿Pensás que eso fue lo que por ahí faltó? Claro, es como también un poco como toda persona le pasa, ¿no? También está acostumbrado a una forma, a una manera, a una rutina, y después es totalmente diferente. Entonces, primero costó desde ese ángulo, desde eso, y después, bueno... Ángelo, y más allá de todas estas cuestiones que tienen que ver con una historia compleja y difícil de transitar desde lo emocional y con muchos altibajos, hay mucha resiliencia en tu crecimiento y en tu vida, ¿no? De poder sacar de aquellas situaciones más traumáticas lo positivo, y que hoy, por ejemplo, te llevan a tener una vida que seguramente es la que tu mamá también hubiera querido, ¿no? Una vida donde tenés una posibilidad de crecimiento y de progreso y de avance que lo lograste a partir de esto, de sobrepasar situaciones adversas. Sí, hoy en día, por parte de mi trabajo, por interés personal también, aprendí mucho de lo que tiene que ver con la neuroenseñanza, la neurodiversidad, el neuroaprendizaje, la psicología, y hoy en día entiendo que lo más valioso, que son los primeros años del niño, tanto mi mamá como mi papá me lo dieron, que bueno, tiene que ver con la alimentación y los nutrientes, el estimular, la contención, el amor, el
no engañar, sino explicar y hacer entender a un niño, cuidarlo, pero llevarlo a que experimente, que aprenda. Y Ángelo, un poco este podcast también tiene que ver con dar a conocer historias, con hablar sobre lo que es la adopción, sobre lo que pasa, y una de las cosas que venimos trabajando es, bueno, lo dificultoso que muchas veces es encontrar familias para los hermanos, encontrar personas que quieran adoptar adolescentes, y bueno, un poco todo este tema. Entonces una de las preguntas que nos parecía muy importante hacer, y a partir de todo lo que estás relatando, es ¿qué le dirías, ¿no? ¿Qué consejo o qué te parece que sería interesante decir respecto a una persona, una pareja, un señor, una señora que está pensando en adoptar? ¿O una pareja? Sí, o una pareja, o una mujer, un hombre, a veces hay adopciones que no son en pareja. Alguien que quiera adoptar, ¿no? Con todo esto que vos estás relatando. Está pensando en armar familia. ¿Qué te parece que le podrías decir? Que primero, para ayudar a alguien, no estoy hablando ni siquiera de ser padre o madre, para ayudar a alguien uno tiene que estar bien. Y uno tiene que ser consciente de que está bien. Y el estar bien no es sonreír, no es reírse, no es tener plata. Es saber que está conforme con uno mismo y que está haciéndose cargo de sus problemas y que está aprendiendo y creciendo como persona. Porque todo lo que haga uno va a impactar en el detalle del día a día, va a impactar en el niño. Hay una creencia de muchas personas que dicen que no importa que digas esto porque no lo va a entender. No importa que hagas esto porque no lo va a entender. No importa que te pase esto porque no lo va a entender porque es niño, es chico. Sí importa, sí impacta. A veces no con lo que le digas o con lo que le cuentes, sino con cómo estás vos en el día a día, si estás ansioso, nervioso, triste, contento, enojado. Que primero, antes de tomar una decisión como esa, hay que hacerse cargo de uno mismo y entender de que si el niño de uno está bien, si uno terminó de sanar ese niño, si uno entiende y está sanando a ese niño, entiende cuáles son sus heridas, cuáles son sus dificultades y qué es lo que está haciendo para eso. Porque muchas personas cometen el error de adquirir unas responsabilidades, nuevas ocupaciones, para olvidarse de sí mismo y de las cosas que tienen que cambiar y mejorar a uno mismo. Tanto como parejas, como también muchas personas dicen, bueno, tal vez tener un hijo nos va a unir más como pareja. Y un hijo no es una moneda de cambio, un hijo no es un paquete, un hijo no es solo cumplir una meta y tildar en la lista de uno en la vida. Y por ahí también esto de nadie nace sabiendo ser padre, es una construcción que se va haciendo con el día a día, y en esto de que vos decís de hacerse cargo de las dificultades propias de cada ser humano, la posibilidad de aceptar ayuda para poder transitar ese aprendizaje que tiene que ver con ser padres, que son experiencias inéditas en aquellos que no lo son y que todo el tiempo plantean un desafío porque hay un otro a quien darle respuestas permanentemente. Sumado a que ustedes vienen con historia, con mucha historia, con esto, ¿no? Esta cuestión de poder escuchar. Es que por eso arranco por ese lado, porque si uno no se escucha a sí mismo, no se hace cargo de uno mismo, con lo que siente, con lo que piensa, no va a importar el dinero ni el lugar hermoso que tenga para un niño. Y si uno no se hace cargo, no es consciente de lo que piense, lo que siente, no va a poder ir a buscar esas herramientas. No, la verdad es que es súper interesante todo lo que nos contás, todos tus sentimientos puestos en este relato.
que hay muchísimo para aprender y para mejorar, como decís vos, en la vida de los adultos que desean ser padres. Y bueno, te agradecemos un montón por compartirnos estas vivencias y esta experiencia de vida que gracias a Dios en este transcurrir tuyo de la actualidad estás muy bien y se te ve muy bien. A ustedes y gracias por el espacio, espero que a alguien le sirva esto. Y es una pregunta que me han hecho muchas veces después de contar mi historia, sí, es una pregunta que también se le preguntan muchos que han egresado de hogares, es si yo quiero o no ser padre. Y en mi caso yo quiero, y por eso también es el día de hoy, que no quiero serlo hoy, ni hace 2 años, ni hace 3 años, pero hace años que vengo construyendo esa persona, ese hombre, ese padre que quiero ser el día de mañana. Entonces, esa construcción de esa familia no empieza cuando ya la tenés, empieza cuando te das cuenta de estas cosas. La persona que está escuchando esto empieza hoy construir esa persona, hoy construir esa familia, arrancando por uno mismo. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Bueno, escuchamos dos historias muy distintas. Una es la de Karen, una adopción de una adolescente de 14 años, quien pudo trabajar sobre su historia de vida, y pudo generar ese lugar tan importante y esa disposición para poder vivenciar y desear un proceso de construcción familiar. Karen se pudo permitir la posibilidad de creer y de volver a confiar. Bueno, y la historia de Ángelo, una historia totalmente distinta a la de Karen, donde nos presenta y nos cuenta cómo su proyecto de pensar una familia estaba asignado por la responsabilidad de hermano mayor y por la búsqueda de esta familia o de esta posibilidad familiar para sus hermanos más chiquitos, para que puedan crecer en un ámbito familiar. Y esto no le permitió a él vivir la instancia de la adopción como un deseo personal, como un deseo propio, y esto lo marcó en su proceso adoptivo. Y a su vez también se encontró con una familia adoptante que, si bien tenía otros hijos adoptados, es una familia que no pudo contemplar, no tuvo la disponibilidad necesaria para sostener el proyecto de adopción de Ángelo y su hermano, porque eran 2 los que adoptaban. Y esta familia no tuvo la posibilidad, o no entendió en este caso, la posibilidad de respetar la historia de estos 2 hermanos, las necesidades individuales de cada uno de los niños y los deseos de estos niños. Y esto muchas veces nos plantea y nos hace replantearnos, ¿no?, la adopción, ¿no?, como algo maravilloso y como que viene la familia a salvarle la vida a los niños y a los adolescentes, o que por el solo hecho de construir una familia se quedan afuera todos los problemas y todas las cuestiones de las dificultades personales y de las dificultades vinculares. Por eso nosotros hablamos todo el tiempo de la conciencia de este deseo, que no solamente quede en un deseo, sino en la responsabilidad que implica la adopción, en prestar atención a la palabra de los niños, a la escucha en todo su sentido y al acompañamiento a las familias. Fundamentalmente, acompañar a las familias y que las familias estén abiertas a ese acompañamiento para que realmente la adopción pueda ser un proceso de felicidad y de construcción
positiva para todos. En el próximo episodio hablaremos sobre la importancia de la escucha en los niños, niñas y adolescentes. Raíces y Alas, un podcast sobre adopción.